Soy Carlos Cardosa, estudiante de la Maestría de Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la UPT, y hoy vamos a hablar sobre la educación en China. Para esto hay 4 apartados. El primer apartado tiene que ver con el contexto del cambio de la educación tradicional y hacia la educación moderna. El segundo apartado tiene que ver con las características. El tercero con la mirada a futuro, de cómo China quiere ser una superpotencia. Y el cuarto apartado tiene que ver con una comparación entre la educación china y la educación en el Perú. En cuanto al contexto, en 1978, China implementa políticas que buscan modernizar el país y abrirlo hacia el mundo exterior. Esto se conoce como el socialismo de mercado, que son reformas económicas que intentan reducir las barreras de comercio. ¿Para qué? Para poder obtener así mayor capital, que China especialmente lo va a invertir en temas educativos, ¿no? Hay la importancia de cambiar esa noción clásica de que la educación es un bien de consumo y más bien ahora tener un enfoque en el cual la educación es una inversión, ¿no? Es una fuente de ingresos a futuro. Asimismo, también esta educación tradicional se enfrenta a la reforma, porque la educación tradicional en China tiene que ver con una cultura jerárquica familiar, una cuestión de identidad, una cuestión de posición social de los padres, un sistema de exámenes que tomaba temas prácticamente inevitables, ¿no? Y que sin embargo con la modernización busca encontrar una nueva forma de cómo incorporarlas o cambiarlas. En cuanto a las características, lo que tenemos es que se crean nuevas universidades, pero se prioriza la calidad más que la cantidad. Es decir, en esa idea de descentralizar, se van a construir nuevas universidades, pero se va a intentar, en primer lugar, mejorar la calidad de las ya existentes. Por lo tanto, se va a intentar que exista una ayuda entre gobiernos regionales del sector público y también la inversión privada, ¿no? Y gracias a ellos se va a fomentar una mejor competencia para que puedan mejorarse los centros educativos. También tenemos que hay un aumento de estudiantes en el exterior. China, a partir del 2008, va a tener aproximadamente 892 chinos que se encuentran estudiando en el exterior, ¿no? Que es un aumento bastante considerable. Pero también va a abrir sus puertas hacia el conocimiento de los extranjeros y va, en el 2000, por ejemplo, ya estaría dando 10.000 becas a estudiantes que quieran venir o que quisieran ir a China a estudiar. También tenemos el tema de la paradoja del estudiante chino. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en Occidente el tema del uso de la memoria o la memorización en los estudios es mal percibido porque es un sistema que aparentemente no te ayuda a poder reflexionar. Sin embargo, los estudiantes chinos manejan el tema de la memorización para conceptos nuevos, pero luego esa memorización la utilizan para la comprensión de lo que están estudiando. Por lo tanto, hay un uso que en la cultura occidental no se da de la memoria, ¿no? También tiene que verse con, en ese enfoque de lo no occidental, hay estudiantes que, por ejemplo, dejan que sus padres elijan qué carrera van a estudiar porque confían en que más allá de la carrera que elijan, ellos podrán eh, desenvolverse de manera óptima en aquello que estudian. En cuanto a las brechas que aún existen, tenemos 3 brechas. En primer lugar, que esta nueva modernización de la educación ha creado un coste aún mayor, ¿no? Se ha pasado de los 500 yuanes a los 5.000 yuanes, que equivalen más o menos al doble de lo que gana alguien en la zona rural, ¿no? Entonces es un coste excesivo. Asimismo, también la mujer en la zona rural, especialmente, ha tenido un impedimento para acceder hacia la educación y esto crea de algún modo una separación, un sexismo todavía que está presente en la cultura china. También este peso de la tradición ha hecho que todavía, por ejemplo, en los sistemas educativos, el tema del cansancio esté muy presente, ¿no? Los estudiantes chinos duermen demasiado poco en comparación a otros sistemas educativos, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1999,
casi el 50% de los estudiantes de primaria y secundaria no podían dormir las 9 horas, ¿no? Y luego, a pesar de que ha intentado verse cambios, eso no ha reducido más que cerca del 40%. Así que todavía hay mucho por hacer. En cuanto al futuro de la educación china, es difícil imaginar un poco qué puede pasar a largo plazo, porque China hoy en día depende del sistema macroeconómico que tiene, de cuestiones sociales y políticas. Por ejemplo, siempre hay esa tensión de una posible guerra. Eso hace que todo su sistema dependa mucho de las circunstancias por las que está atravesando ese país. No, no se podría decir a futuro qué le espera a China. Por ahora está gozando de un buen presente en cuanto como sistema educativo, pero a futuro todavía habría que ver. En cuanto a la comparación con la educación en el Perú, tenemos por una parte que en China hay una gestión por parte de los gobiernos regionales con ayuda del sector privado. En cambio, en el Perú, lo que tenemos es una gestión deficiente de los gobiernos, ¿no? Mucho del dinero que se destina desde el Estado termina siendo gastado más bien en cuestiones administrativas, ¿no? En gastos corrientes, en lugar de ser invertidos en la calidad educativa. Asimismo, en China tenemos un sistema educativo basado en la comprensión y la memorización, y en el Perú lo que tenemos es un enfoque de competencias, ¿no? Con un sistema de aprendizaje basado en competencias que el alumno tiene que adquirir, ¿no? La competencia es entendida como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una determinada situación. Este enfoque todavía tiene mucho que recorrer para poder ser implantado de manera óptima en todas las aulas en el Perú. También tenemos que en China existe un incremento de los costos de educación y esa brecha entre las mujeres de la zona rural y la urbana. En el Perú también tenemos un alto coste, especialmente después de la pandemia se ha podido ver que el coste de educación ha aumentado casi el doble. Y la brecha entre mujeres también se da, especialmente en cuanto a las niñas, fruto de la pandemia. Muchas niñas han dejado de ir a la escuela y se comienzan a dedicar a cuestiones más del hogar, especialmente en la zona rural también. Por lo tanto, existe una mayor calidad de educación para niños que para niñas, ¿no? Y esto pues repercute después en el sistema de la empleabilidad, ¿no? Bueno, también tenemos ahí las bibliografías que he podido utilizar para esta investigación y agradezco mucho la atención en estos minutos. Muchas gracias.